Hola, buenos días a todos. Dios les bendiga en este día. A nombre de nuestro Señor Jesús y nuestros pastores, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos sean. Aquellas personas que nos están viendo por primera, segunda, tercera, cuarta ocasión, Dios les bendiga. A nuestros hermanos en Macultepec, Cunduacán, Nacajuca, Dios les bendiga también. Hoy el Señor tiene un mensaje muy poderoso para nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando acerca de romper toda maldición que pueda estar operando en nuestras vidas. Como primer paso, quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Salmos, capítulo 144. Por favor, acompáñame ahí al Salmo 144 en el versículos 5 y al 8. Por favor, acompáñame. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Amigo, amiga, que hoy estás viendo esta señal. ¿Alguna vez, hasta este momento, han llegado a ti pensamientos que estás pasando por circunstancias que tú sientes que en tus fuerzas no las puedes solucionar? ¿Crees tú que estás pasando por algo que necesitas, como está expresando aquí el salmista, de la ayuda de Dios, de que envíe su poder para que puedas poder atravesar esa dificultad por la que estás pasando? Déjame decirte que si estás pasando por una situación así, este mensaje te ayudará, a como nos ha ayudado a cada uno de nosotros que hoy podemos compartírtelo. El ser humano siempre ha tenido la necesidad, y Dios lo creó como un ser libre. Nosotros los seres humanos debemos de ser libres en Dios. Ojo, que estoy diciendo que necesitamos ser libres, no que necesitamos recurrir al libertinaje. Son cosas distintas. El libertinaje, tarde o temprano, lo que ocasiona es que nos lleva a vivir bajo maldición. El ser libre en Dios nos hace tener una vida dicha, una vida plena. Y vamos a estarlo viendo a lo largo de esta predicación. Como yo te mencionaba hace un momento, Dios nos creó como seres libres. A lo largo de tu vida, tú has sabido de la historia, al menos del país o de alguna otra nación, que en algún momento de su historia han enfrentado invasiones de alguna nación externa. ¿Qué es lo que ellos hacen? Toman sus armas, se levantan, pelean. ¿Por qué? Por la libertad. Lo puedes ver también en las películas bélicas. ¿Ves cómo soldados toman sus armas, toman su espada, toman su escudo y hacen la guerra contra el ejército invasor? Podemos verlo en todos los registros de la historia y también en documentales que han surgido y han realizado. Algo que yo quiero hacerte ver en este momento es que quizá tú no estés pasando por una invasión de un enemigo, pero sí estás quizá atravesando una situación en la cual tú necesites libertad. Y esa libertad solamente con la ayuda de Dios la vas a poder obtener. ¿A qué me refiero? Puede que en este momento tú estés escuchando, postrado en una cama, después de haber escuchado un dictamen de un médico conforme a su conocimiento y a su preparación, donde te haya dicho ya no hay nada que hacer. Déjame decirte que si tú estás en esta situación y estás escuchando este mensaje, hoy el Señor tiene algo para hablarte. Y también déjame decirte que puede que tú no estés en esa situación, pero también hoy el Señor quiere enseñarte y demostrarte que nosotros debemos analizar nuestras vidas. ¿Para qué? Para ver si en nosotros está operando una maldición o un problema por el cual nuestras propias fuerzas no podemos solucionarlo. Hoy el mensaje es un mensaje donde el Señor Jesús nos llama al arrepentimiento y nos da esperanza de vida. Puede que no sea una enfermedad, puede que estés oprimido por problemas, puede que en tu vida
a lo largo de tu familia se haya dado maltrato familiar, separación, divorcio. Puede ser también que en tu vida, a lo largo de tu familia, haya escasez económica. Puede ser que a lo largo de tu vida haya operando adicción a alguna sustancia nociva que te lleve al fracaso, que te lleve a perder a tu familia. Déjame decirte que el Señor nos llama a que estemos atentos y a que velemos para no caer y ser víctimas del enemigo. Hoy el Señor va a estar abriendo los ojos de aquellas personas que puedan decir, bueno, mi vida es normal, pero cuidado con estas expresiones, porque ¿qué es normal? Basado en la palabra de Dios, nosotros podemos experimentar y ver que la voluntad de Dios es que nosotros vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y que no perezcamos o que permanezcamos en un mismo nivel. Él siempre quiere que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos, que nosotros nos preparemos para ser mejor. Hoy quizá tú no estés pasando por una situación de este tipo, pero quiero hacerte ver que necesitas escudriñarte, analizarte con la ayuda del Espíritu Santo para no caer en una maldición. Quizá pensamientos de suicidio o suicidio se han presentado a lo largo de tu vida o a lo largo de tu familia, a lo largo de tus generaciones. Déjame decirte que hoy la palabra, a la luz de la palabra, experimentarás solamente si crees, porque la palabra dice que si crees verás la gloria de Dios, experimentarás en tu vida libertad y por lo tanto también verás y palparás la gloria de Dios a través de la obra que Él hizo. Pero déjame decirte que tú puedes decir hasta este momento, bueno, la persona que me está hablando en este momento pues parece que está un poco fuera de razón. Déjame llevarte a la palabra. Al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque en el momento en el que nosotros recurrimos a la palabra, déjame decirte que la palabra no es como cualquier información, no, la palabra de Dios tiene poder. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, el poder de Dios se desata sobre nuestras vidas y el poder de Dios puede, válgase la redundancia, romper toda maldición que pueda estar operando en nuestras vidas. Déjame decirte también que el hecho de que yo esté hablando y señalando posibles razones en las cuales tú puedas decir, bueno, en mi vida está operando una maldición, no es para juzgarte, no, sino al contrario, es para ayudarte, porque esto también a mí me ayudó. La palabra del Señor enseña que nosotros recibimos, damos de gracia lo que nosotros recibimos de gracia. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quizá en este momento, por esa situación difícil por la que tú estás pasando, no tengas que tomar una espada física o un escudo físico, pero déjame decirte que si tienes que tomar armas espirituales, y la espada espiritual se llama la palabra de Dios. Con eso tú puedes defenderte, y también con el escudo de la fe. Y el Señor nos ha dejado armas espirituales con las cuales nosotros podemos defendernos. Y hablando de armas, déjame decirte que otra arma muy importante que el Señor nos ha dejado es el ayuno. Quiero llevarte a la palabra de Dios, al libro de 2 de Corintios capítulo 10 versículo de 3 al 5. Tú puedes decir, ¿de qué me sirve a mí el practicar un ayuno? Déjame decirte, vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos también al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 21. Aquí estamos viendo en lo que acabamos de leer que el ayuno, que pensamientos o argumentos se pueden levantar en contra de la palabra de Dios, pero que el ayuno es un arma. Y vamos a verlo en el versículo 21 del capítulo 17 del libro de Mateo. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si tú lees versículos anteriores, tú ves una escena en donde Jesús está echando fuera demonios que sus discípulos no pudieron echar fuera. Y sus discípulos le preguntan, ¿cómo tú pudiste hacerlo? Y el Señor Jesús les habla acerca de la fe, de que les faltó fe a sus discípulos. Pero también le está diciendo que a través de que ese género de espíritus malignos no sale sino a través de la oración y a través del ayuno. Jesús está diciendo la importancia del ayuno. Déjame decirte que si a lo largo de esta predicación tú logras detectar con la ayuda del Espíritu Santo que en tu vida está operando una maldición, déjame decirte que un arma muy importante también para la destrucción de este tipo de maldiciones es que nosotros volvamos a Dios en ayuno y preparemos y santifiquemos nuestro cuerpo en oración para que Él rompa toda maldición. Y hablando de ayuno, déjame también hacerte una invitación. Este 13 de julio al 2 de agosto vamos a estar llevando a cabo, se ha convocado a un ayuno de 21 días al cual yo quiero invitarte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, solo los violentos lo arrebatan. Por eso a través de este mensaje lo que el Señor quiere hacer es que también tomes fuerza en el Espíritu y reconozcas la identidad que Dios te ha dado como hijo, ejerzas esa autoridad y eches fuera toda maldición que pueda estar operando en tu vida. ¿Por qué? Porque la bendición, lo que el Señor quiere es que tú vivas en bendición y no vivas bajo maldición. Esas situaciones que no están en nuestras manos resolver pueden ser maldiciones operando en cada una de nuestras vidas, en cada una de las vidas. Déjame decirte que la solución para esto Jesús la obtuvo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y quiero comprobártelo a través del libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Nuestro Señor Jesús siempre dándonos lo que nosotros necesitamos y aún superando nuestras expectativas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres en Cristo. En el libro de Gálatas capítulo 13 versículo 14 y versículo 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? De Abraham alcance a ¿quiénes? A los gentiles. Gentiles, déjame decirte que somos tú y yo, que no pertenecemos a la nación de Israel, pero hemos creído también en nuestro Señor Jesús. ¿A fin de qué? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y déjame decirte que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Déjame decirte que en el momento en el que tú tomas al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador y crees en el Espíritu Santo, en ese momento Él puede darte, porque puede hacerlo, la libertad que tú estás esperando y que tú necesitas en este momento, y que como humano no has podido encontrar la solución en alguna otra cosa. ¿Qué ocurre?
ocurre, conforme a lo que acabamos de leer, ocurre un intercambio. Él se hizo maldición. ¿Para qué? Para que nosotros, al estar operando una maldición en nosotros, pueda ser cortada, pueda ser rota y pueda darnos Él su bendición. No podemos recibir una bendición si antes Él no ha roto o no ha sacado de nosotros la maldición. Jesús, ¿qué era lo primero que hacía? Echaba fuera el reino de Satanás de las personas y después Él establecía el reino de Dios en las personas. Por eso es muy importante este mensaje y yo te invito a que te mantengas atento, a que no permitas que la distracción venga y robe esta semilla que hoy está siendo hablada a nuestros corazones y a nuestros corazones que deben de dar fruto, que son tierra fértil. Di ahí, escribe ahí: mi corazón es tierra fértil a esta palabra, a esta semilla. Pero déjame decirte que como cristianos o como hijos de Dios podemos estar ignorando cuándo puede estar operando una maldición o cuándo puede estar operando una bendición en nuestras vidas. Y nosotros debemos de saberlo. Por algo dejó escrito el Señor su palabra, el manual de vida para nosotros que somos su creación. Y por lo tanto, si nosotros no nos damos cuenta cuando una maldición está operando en nuestra vida, cuando una bendición está operando en nuestra vida, pues hablando de maldición, por lo tanto yo no voy a poder buscar la solución a esa maldición o que se rompa esa maldición porque yo ni siquiera estoy enterado de eso. Muchas veces se tiende a expresar en este país, pues en alguna enfermedad o en alguna situación difícil, pues esta es la cruz que a mí me tocó cargar, me tocó llevar. Mentira. Si esa cruz es de alguna enfermedad, si esa cruz es de alguna maldición, déjame decirte que Jesús se encargó de hacerse maldición para que tú y yo pudiéramos recibir hoy bendición. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tomando la mentira y la estamos haciendo una verdad en nuestras vidas. Y eso ya es maldición. Si de tu boca ha salido eso, déjame decirte que hoy la verdad va a cambiar y va a romper la mentira que ha sido establecida en tu vida para que seas libre. Si lo crees, porque el Señor hace su parte. Cuando alguien tiene sed, uno va a la fuente de agua para saciar esa sed. Tienes que cansarte de la situación mala por la que tú estás pasando e ir a Jesús sin reservas ni condiciones y decirle: Señor, te necesito. ¿Por qué? Porque Él es suficientemente capaz de darnos a nosotros su máxima creación, lo que nosotros necesitamos para vivir plenamente. Otra cosa es que nos hayamos dado cuenta que en nuestras vidas está operando algo que por nosotros mismos no podemos resolver y no conocemos la solución. Pues la solución, déjame decirte que está en la palabra de Dios, y hoy la solución va a ser expuesta porque como se ha venido predicando, el Señor Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Pero déjame continuar y déjame decirte acerca de la bendición y acerca de la maldición. Déjame hablarte un poco más. Acerca de la bendición y la maldición es que ambas son instrumentos sobrenaturales que pueden operar en nuestras vidas. Una de las características de la bendición y de la maldición es que éstas pueden perpetuarse o pueden ir de generación en generación. Y esto se ignora muchas veces. Y más adelante lo vamos a continuar viendo. Quiero hacerte y darte un ejemplo. Cuando una persona recurre a algún brujo, va para obtener lo que necesita: sanidad, recursos financieros, prosperidad, lo que sea que necesita en ese momento, que está desesperado, y el brujo se lo ofrece y se lo da, pero a cambio le pide algo. Y le pide la vida de uno de sus familiares. Claro que la persona no le va a dar a aquellos familiares que son cercanos a él y que conoce. El familiar le va a decir: del hijo de mi hijo,
que no lo voy a conocer, esa persona tú la puedes tomar. A través de eso puede estar operando una maldición que va de generación en generaciones y perjudicar a las generaciones. Déjame decirte también que las bendiciones pueden también operar a través de generaciones. Cuando una persona rompe una maldición a través de la ayuda de Jesucristo, a través de su gracia, a través de su poder, y ese padre, por poner un ejemplo, le enseña a sus hijos la manera en la que se obtuvo esa bendición, el ser libre de esa maldición, y le enseña también la manera en la que se debe de preservar. Quiero darte un ejemplo. Si el padre fue alcohólico y en Cristo se rompió toda maldición de alcoholismo a partir de la generación de su padre, ¿qué es lo que hace? Le enseña a sus hijos cómo fue libre de esa maldición. Y le dice: hijo, en el momento en el que tú caigas nuevamente en esto, la maldición puede operar nuevamente en tu vida. De esa manera tú puedes hacer que vaya trascendiendo de generación en generación una bendición a tu vida. Cuando una persona se entrega completamente al Señor y hace que involucra a sus hijos para servirle al Señor, le está dejando una bendición. Podemos verlo en lo natural también a través de las herencias. Una herencia va pasando también de generación en generación, siempre y cuando sepan ser administradas. Si una herencia es mal administrada, se va a cortar la bendición en esa familia. Déjame darte buenas noticias, que hay una gran herencia que Dios nos ha dejado, y esa herencia está escrita en la palabra de Dios. Y esa está disponible para ti siempre y cuando tú vayas en arrepentimiento y le entregues el control de tu vida al Señor. Déjame decirte que maldiciones también pueden ser perpetuadas o pueden pasar de generación en generación. Ha sucedido que en una familia operó el divorcio y la separación familiar. Y ojo, que una cosa es el divorcio, una cosa es que los padres se separen, pero otra cosa muy distinta es la separación familiar. La separación familiar es que también los hijos, cada quien agarre uno por su lado, y la familia que alguna vez existió ya no vuelva más. Eso puede también repetirse en las familias que salgan a través de los hijos de la familia de la que te hablé. ¿Cómo se toma la maldición? Es algo normal. Si a mis papás les pasó, ¿por qué a mí no me puede pasar? Si a mis papás les pasó que ellos se separaran, pues yo también puedo separarme. Y ahí se repite la maldición. Puede ser lo mismo a través de la rebelión. Pues si que tú veas en tus hijos rebelión y tú digas: pues ¿por qué son mis hijos así? Pero haz memoria de las veces en las que uno fue rebelde también para con sus padres o para con las autoridades. Y uno puede decir: bueno, pues es normal que los jóvenes sean rebeldes. Mentira. Ahí vemos nuevamente cómo está operando una maldición en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo recto. Pero el vivir separado de Dios hizo que cada uno buscara las perversidades. Y déjame decirte que la rebeldía es una perversidad también. No es algo que debe de estar en los jóvenes, pero que sí está en la naturaleza caída del hombre, en la naturaleza que vive independiente de Dios. Déjame decirte también que una de las maldiciones que puede ser generada, transmitida de generación en generación, es la idolatría. Es normal, uno como hijo puede llegar a pensar: es normal que yo vaya ante una potestad, ante una estatuilla, ante alguna imagen a la cual yo pueda pedirle por mi sustento o por algo que interceda en Dios para mí, cuando Dios nos ha enseñado que no hay ningún intercesor entre el hombre y Dios más que el Espíritu Santo y Jesús. Y como es algo que se ve normal,
Los hijos, ves más adelante, que también están sometidos a la idolatría. Y más adelante yo quiero darte las consecuencias, porque voy a estar hablando un poquito más a fondo, las consecuencias de practicar la idolatría. Pero déjame decirte que si tú estás escuchando este mensaje, al tú estar escuchando este mensaje, déjame decirte que hay una palabra de parte de Dios que hoy yo vengo a hablarte. Y es que hoy tú escuches, porque si hay una maldición operando en tu vida, es que escuches que tu Dios no es un Dios que tenga un brazo muy débil para no salvarte, ni oído muy sordo para no oír tu clamor. Hoy yo te digo que Dios es un Dios que tiene un brazo que puede librarte de la maldición, y también tiene un oído que ante el arrepentimiento y al traerle nuestro corazón genuino y arrepentido delante de Él como Padre, no se va a negar a escuchar la necesidad que tú tienes. Hoy toda estructura levantada en tu vida a través de una mentira va a ser cambiada por la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Las bendiciones y las maldiciones generalmente funcionan mediante palabras escritas o habladas. También funcionan con objetos. Vamos a verlo en el libro de Números, capítulo 5, versículo 17 al 22. Vamos a estar viendo cómo a través de este capítulo, cómo operan las maldiciones. Números capítulo 5, versículos del 17 al 22. Y ojo aquí, yo voy a remarcar a una persona. Dice, luego tomará él, aquí, sacerdote. Ojo que está hablando del sacerdote. Y ahora sí continuemos. Del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acorrean maldición, y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan en maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer en tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Déjame decirte que todo lo que acabamos de leer aquí es cuando en la ley de Moisés un hombre tenía sospechas de que su esposa le era infiel. Y la ley de Moisés decía que debía de llevarla ante el sacerdote. ¿Para qué? Para que sucediera todo lo que acabamos de leer. Una de las maneras en las que operan las maldiciones, además de ser habladas, y las bendiciones también, además de ser habladas y además de ser escritas, también es a través de los objetos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el agua corría al contenedor donde se había conjurado la maldición, donde se había escrito la maldición, esta era bebida. O sea que a través de un objeto la maldición caía, en caso de ser cierto, en ese entonces, sobre la mujer. Y hablando de que las maldiciones también pueden ser transferidas a través de objetos, déjame decirte que los brujos usan frascos con listones de colores, animales muertos, encienden velas y un montón de cosas más. ¿Para qué? Para también maldecir a otras personas. Déjame decirte cómo operan o cómo funcionan las maldiciones. Las maldiciones funcionan como una barrera que está encima de nosotros, que impide que las bendiciones vengan a nuestras vidas. De esa manera operan. Yo quiero llevarte al libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, porque quiero decirte cómo se manifiestan las bendiciones y maldiciones en las Escrituras. En el libro de Deuteronomio dice de la siguiente manera:
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Yo quiero enumerarte cada una de esas bendiciones que nosotros acabamos de leer. La primera es que vamos a ser exaltados, vamos a ser honrados por Dios. La palabra de Dios enseña que Dios honra a quienes le honran. El segundo es que vamos a ser fructíferos. Todo lo que nosotros hagamos va a dar un buen fruto. También es que vamos a gozar de buena salud. Vamos a tener prosperidad y éxito, vamos a tener victoria, vamos a ser cabeza y no cola, y vamos a estar por encima y no por debajo. ¿Qué significa ser cabeza y no cola? Ser cabeza, la cabeza es quien toma las decisiones, es quien da la dirección. La cola simplemente es arrastrada y dirigida por la cabeza. Uno puede pensar: yo soy la cabeza y tomo buenas decisiones. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que a mí me plazca y lo que a mí me conviene. Y tarde o temprano termina siendo arrastrado como cola por la mala decisión que tú tomaste. Yo tomo la decisión de irme con otra mujer porque es lo mejor. Yo tomo la decisión de mujer irse con otro hombre porque es lo mejor para mí. Porque ya me cansó o esta, según sea el caso. Y después terminan siendo arrastrados como cola, cuando la voluntad de Dios es lo contrario. La voluntad de Dios es que nosotros seamos cabeza y tomemos decisiones responsables y también decisiones que sean conforme a la palabra de Dios para no sufrir maldiciones y no ser arrastrados. En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 28, pero a partir del versículo 15, por favor acompáñame hasta el versículo 20. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición de quebranto y asombro en todo cuando pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y a partir de ese versículo uno puede continuar leyendo y hasta que acabe ese capítulo y vamos a encontrar más maldiciones. Yo quiero compartirte una maldición también que está escrita en el versículo 30, y es que dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Entonces aquí el Señor nos está hablando que una de las maldiciones, por desobedecer, por no escucharlo, por vivir a la propia manera, en su propia sabiduría, es que vamos a perder a la mujer que Él nos dio y otra persona, otro hombre va a dormir con ella. O puede ser al revés con la mujer. Va a perder a su esposo y otra mujer va a dormir con él. Y además dice que lo que haga no va a prosperar. Pero hoy, ¿qué se estila? Hoy, ¿qué se está diciendo? Hoy se está diciendo: bueno, pues allá él que sufra, allá ella que sufra, total, él se lo pierde, conmigo estaría mejor. ¿Por qué? Porque yo soy, un ejemplo, porque yo soy Gómez y yo siempre voy a triunfar sobre las demás personas y voy a hacer lo que a mí me plazca, pero al final de cuentas voy a terminar siendo como una cola arrastrado por las circunstancias.
siempre buscando de una fuente que no es Dios lo que yo necesito, y también voy a ser arrastrado por las potestades y las maldiciones que puedan estar operando en mi vida. ¿Todo por qué? Por ser orgullosos, por no reconocer que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Y quiero decirte también, a partir de lo que acabamos de leer, que las maneras, ¿verdad? Y lo que podemos ver de maldiciones es que hay humillación, esterilidad, enfermedad de todo tipo, pobreza o fracaso. Acabamos de leer en el versículo 30, destrucción familiar, que vamos a hacer cola, que vamos a ser derrotados. Pero déjame decirte que hay indicadores que posiblemente te marquen que puede estar operando una maldición en tu vida. Y déjame decirte el primero es que van a venir a ti pensamientos de opresión, pensamientos de que no vas a poder triunfar, pensamientos de que no eres bueno para resolver o para salir adelante por la situación en la que estás pasando, pensamientos de muerte. ¿Qué se está viendo? ¿Qué se está viendo hoy en día? Hoy se está viendo cuántas personas están sumergidas en el miedo por los pensamientos, porque no han logrado conectar sus pensamientos a los pensamientos de Dios, porque Dios tiene una buena voluntad para nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Pero una maldición puede estar operando. Aquella persona que sufre de ansiedad, que piensa que todo lo malo le va a pasar a esa persona y que tarde o temprano se va a morir. Y es cierto, tarde o temprano nos vamos a morir. Pero qué mejor que partir, qué mejor que dormir y no perecer. Porque cuando nosotros dormimos tenemos la esperanza que vamos a ser tomados y resucitados por nuestro Señor Jesucristo y vamos a ir a los cielos, a la eternidad con Él. Otro de los indicadores son enfermedades crónicas que puede estar operando una maldición en tu vida. Un ejemplo, mi abuelo tuvo diabetes, mis padres tienen diabetes, yo tengo diabetes, mis hijos van a tener diabetes. Esas son enfermedades crónicas que son heredadas de generación en generación. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tengo que buscar en Cristo que se rompa esa maldición. Lo mismo, esa hipertensión, enfermedades en el corazón, ataques cardíacos. ¿Por qué se da? Porque una de las cosas que dicen, no, la familia tal, muchos en su familia han fallecido por ataques cardíacos. Entonces, ¿qué significa? Que hay una maldición que está operando en su vida que necesita ser cortada, porque la voluntad de Dios es que no muramos prematuramente. Puede ser también la separación, la desintegración familiar, como mencionaba hace un momento. La propensión a sufrir accidentes, que por cualquier cosita te estás enfermando, que por cualquier cosita te estás lastimando, que por cualquier cosita te estás accidentando, que ya te golpearon el carro, que ya te pasó esto, que ya te pasó lo otro. Esto que yo les estoy diciendo, yo remarco, es posibilidad de que algo, una maldición puede estar operando en tu vida. Historial de suicidios, que mi tatarabuelo se suicidó, que mi tío se suicidó, que mi hijo se suicidó. Esas son maldiciones que necesitan ser cortadas, y esto es algo que se ve hoy en día. Yo puedo decirte, conocemos personas que están pasando por situaciones y tenemos también que tener la humildad de reconocer cuando estamos pasando por una situación así. No debemos de endurecer nuestro corazón y debemos abrírselo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la solución. Lo leímos en el libro de Gálatas. Déjame decirte que si te ha pasado que llega un momento en tu vida en el que vas a lograr tener éxito y de repente ves todo va funcionando bien y ya vas llegando a la meta, vas alcanzándola, y de repente antes de que te den ese contrato, antes de que te digan estás sano, antes de que te digan lograste vencer,
Viene algo y derriba y cambia las circunstancias y tienes que pararte de nuevo y volver a luchar y volver a caminar y volver a trabajar. Déjame decirte que también eso es un indicador de que puede estar operando en ti una maldición y que tiene que ser rota. ¿Por qué? Porque como te decía hace un momento al iniciar esta prédica, Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si usted tiene algo de esto, crea que hoy es el día en el que Jesús puede romper esa maldición que está operando en tu vida. Vamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 26. Déjame llevarte a este libro porque muchas veces, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, pero pues si yo no hice nada para que yo estuviera pasando por esta situación. No, tenemos que ser humildes y reconocer, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 26 versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si tú estás pasando por una situación de las que hasta este momento yo te he comentado, yo te he dicho, yo te he expuesto, es porque hay una causa. Es porque una puerta se abrió, ya sea por un antepasado tuyo o porque uno mismo le abrió las puertas a esa maldición para que operara. Porque como acabamos de leer, no hay ninguna maldición sin causa. Quiero simplemente recordarte, cuando nosotros leímos Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 1, ¿qué dice? Acontecerá que si oyeres y pusieres atentamente y pusieres por obra estos mandamientos que aquí te prescribo, dice, estas bendiciones te alcanzarán, y empiezan a enlistarlas. Es decir, que la causa por la cual yo puedo ser bendecido es escuchar. No solamente escuchar, sino escuchar atentamente la voz de Dios, la palabra de Dios, y poner por obra su consejo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado un consejo y no hemos escuchado atentamente? Y si ni siquiera hemos escuchado atentamente, no se ha puesto en práctica esto. ¿Cuántas veces el consejo ha sido: arregla tu situación con tu pareja, corrige a tus hijos, enséñale a tus hijos, ama a tus hijos, ama a tu esposa, honra a tu esposa? El consejo está. Uno mismo causa también que se dé la maldición en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como dice en el versículo 15 de Deuteronomio 28, dice: y acontecerá que si no las oyes y no las pones por obra, no las pones por práctica, estas maldiciones vendrán a tu vida. Y déjame decirte que aunque suene duro, estas maldiciones vienen también de Dios. Uno como padre ama a su hijo, pero también hace una diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. Entre los que se definen hacia Él, obedecerle y seguirle y amarle, y en los que se definen en no seguirle y ni siquiera se interesan por conocer cuál es su voluntad y prefieren quedarse en una tradición, en una religión, cuando Dios no pide religión, sino que lo que pide es que nosotros tengamos una relación, y en una relación se conocen las personas. En una relación se expresan lo que se siente por la otra persona. En una relación se conoce a la otra persona. La religión no sirve para nada de eso. Y déjame decirte que también la religión acarrea maldiciones. Porque cuando se vive por religión, se vive a través de tradiciones y como me tocó también compartirles la vez pasada, cuando se vive por reglas se deja de ver los beneficios de la cruz. ¿Qué causas también las maldiciones en nuestra vida? Éxodo 20, del 3 al 5. Por favor, acompáñame. Y vamos a ver que dos de las cosas que a Dios no le agrada que nosotros cometamos y que causan también una maldición es que
lo siguiente, vamos a leerlo. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ojo que muchos pueden decir, pero es que nosotros no las honramos y pueden decir un montón de cosas, pero ojo que aquí dice: no las harás. Y vamos a ver las consecuencias de la idolatría en Romanos capítulo 1. Por favor, acompáñame, que esto sirve ¿para qué? Para que nosotros nos demos cuenta cómo el enemigo puede estar operando y puede estar depositando una maldición en nuestras vidas y cómo podemos nosotros evitarlo. Hoy yo no vengo a burlarme, hoy yo no vengo a nada más que a decir la verdad. En el libro de Romanos capítulo 1, acompáñame, versículo 21 al 28, dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, ser necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo quiero decirte que aquí en México que se ve mucho la idolatría. Y déjame decirte también que a los ojos, aquí conforme a la luz de la palabra de Dios, las consecuencias de la idolatría es que el hombre se eche con el hombre y la mujer se mancille también con la mujer. Esas son maldiciones que pueden estar operando. ¿Y qué es lo que dice uno? Yo lo hago porque mi padre lo hizo, porque mi madre lo hizo. Pero ojo, porque la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Pedro que la vana manera de vivir de nuestros padres que no conocieron a Jesús verdaderamente en espíritu y en verdad, fueron ¿qué? Heredadas a los hijos. Ojo, padres, tenemos responsabilidad, tenemos trabajo que hacer con nuestros hijos. No podemos abortar la responsabilidad que Dios nos ha dado con nuestros hijos. Vamos a Deuteronomio capítulo 27, por favor. Yo quiero decirte más causas de maldiciones. Deuteronomio capítulo 27, versículo 17. Maldito el que redujere al límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Otra de las causas de las maldiciones es que tomar provecho, sacar provecho, abusar del prójimo. Versículo 18: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Versículo 19: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Tomando el caso del ciego, yo también lo puedo llevar al plano de una persona inocente. Cuando tú engañas y tomas ventaja de una persona inocente, el Señor, ¿cómo te ve? Maldito, dice aquí. Y también dice: el que pervertiere el derecho del extranjero, el huérfano y la viuda, aquellas personas que están indefensas. Y déjame decirte aquí que otra persona también que es indefensa es aquel niño o niña que está en el vientre de su madre, que no puede hacer nada por su vida. Y hoy vemos cómo el enemigo ha levantado movimientos a favor del aborto. ¿Por qué? Porque en la palabra está escrito que los niños, los hijos, iban a aplastarle la cabeza a Satanás. Esas también son maldiciones. Otro, abuso sexual, también se está dando.
Y uno puede decir, eso está lejos. Mentira, eso no está lejos. Eso está en las familias. Personas, niñas que están siendo niñas y niños que están siendo traficadas para ser abusados sexualmente. Ellos son inocentes. Esto acarrea maldición. Y debemos arrepentirnos de todo este tipo de conductas y de todo este tipo de actos. Déjame decirte también que la palabra del Señor dice en el libro de Efesios que cuando nosotros honramos a nuestros padres y a nuestras madres, tendremos larga vida y nos irá bien. Eso es una bendición que el Señor nos da, honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Cuando nosotros o cuando una persona maldice al pueblo de Israel, también déjame decirte que desata maldición sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios dio una promesa a Abraham, una bendición a Abraham y dijo: maldeciré al que te maldijere y bendeciré al que te bendijere. Eso también acarrea maldición. Déjame llevarte al libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y que deshabita. No hay peor maldición que morar en un lugar donde hay prosperidad y no poder recibir de esa bendición. Y ojo aquí que está diciendo que conoció a Jehová, pero que se apartó. ¿Para qué? Para confiar en sí mismo. Cuando uno conoce la palabra de Dios y a pesar de conocer la palabra de Dios, decide arreglar la situación a su manera, déjame decirte que esto puede venir conforme a lo que está escrito a tu vida. Debemos de analizarnos, debemos de escudriñarnos y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que no caigamos en esto. Un ejemplo muy claro que también se da en la actualidad está escrito en el libro de Zacarías, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Acompáñame ahí, por favor. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, robar, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está en el otro lado del rollo, será ¿qué? Destruido. Ojo aquí, en las casas, ¿qué pasa? ¿No se paga luz? Se roba luz, se pone un diablito. ¿Estás dejando que el diablito entre a tu casa? Pues déjame decirte que ese diablito no va a tener misericordia de ti, ni piedad de ti, ni de tu familia, porque dice aquí que continúa leyendo y verás que dice que no solamente actúa sobre la persona que hurtó o que juró falsamente, sino que quemó toda la casa. Cuando nosotros decidimos llevarle la contraria a Dios, no solamente nos afectamos a nosotros mismos, afectamos también a nuestra familia, y no solamente a nuestra familia, sino que eso se puede prolongar, como lo leíamos hace un momento, por 3 o 4 generaciones. Pero antes de que digas que Dios es un Dios malo, lee en el versículo 6 de ese versículo que leímos y verás que Él dice que Él hace misericordia a miles, pero de los que se arrepienten y los que les buscan. Continuamos, porque hay más causas, y hay una causa donde también el Señor trata en nuestras vidas. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Déjame leerte. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, en tus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Me han robado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando nosotros nos rehusamos a darle a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos ¿qué? Robándole a Dios, y por lo tanto eso también desencadena en nosotros una mala administración y también maldición.
¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros creemos y por voluntad y con un corazón agradecido y arrepentido vamos y le presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios, Dios nos protege y se encarga de darnos lo que cada uno de nosotros necesitamos, porque Él es fiel y justo y porque Él si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar al Espíritu Santo y lo que necesitamos, porque Él es Padre. ¿Cuántas personas se oponen a diezmar y a ofrendar? Y dicen, eso solamente es para mantener a los pastores. Aquí Dios está hablando y Dios está diciendo. Y también más adelante dice, rétame, ponme a prueba, mejor dicho, ponme a prueba y verás que yo abriré las ventanas de los cielos en el momento en que tú hagas esto. Otra de las causas de maldición es Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. Aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto se puede aplicar en este momento si yo no te digo lo que está escrito en la palabra de Dios para conmigo. ¿Y qué es un anatema? Un anatema es algo abominable a Dios y es algo que Dios separa de Él. ¿Por qué? Por no hablar la verdad, por no desenmascarar las obras del diablo, por no buscar que se rompa una maldición en tu vida. Se tiene que hablar de la verdad. Una enfermedad grave, por ejemplo el cáncer, no se trata solamente con una pastilla, tiene que ser un tratamiento fuerte. Asimismo el pecado, el Señor trata con nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos en sí nuevamente y volteemos y reconozcamos que hay un Dios que nos ama y que en su camino estaremos seguros. Dale fuerte esa ofrenda de aplausos al Señor. Ahí, virtualmente. Déjame decirte que una de las cosas que también acarrea maldición es cuando no se respeta la autoridad. Y la autoridad, lo quieras creer o no, desata también bendición y maldición sobre nuestras vidas. El esposo sobre la esposa, los padres sobre los hijos, el maestro sobre el alumno en el aula de clases, el pastor en su congregación. Esto es algo real y Dios ha hecho que en las relaciones sea de esa manera, en las relaciones con propósito. Pero déjame decirte, ¿qué es lo que se ve en la actualidad? Programas que son de comedia, donde pintan al padre, lo representan como un tonto, como una persona que puede ser mangoneada y maltratada por su esposa y por sus hijos, y se burlan de su padre. Pintan. ¿Qué tenemos? ¿Qué se está dando en estos tiempos? Porque no es en esta temporada solamente. Personas burlándose del presidente cuando Dios es un Dios que pone y quita reyes. Y no hablo solamente por este presidente, en el presidente anterior también. ¿Qué es lo que Dios nos manda? Dios nos manda a orar por nuestras autoridades para que ellos reciban sabiduría. Dios se va a encargar de lo que se tenga que encargar más adelante. Eso no nos compete a nosotros. Lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros es que orar por nuestras autoridades. Personas que piensan que el pastor es un regañón, que el pastor es un amargado, que el pastor es alguien que se entromete en lo que no se debe. Pues déjame decirte que si eres discípulo, el pastor se tiene que entrometer y meter en las situaciones en las cuales pueden traer una maldición para tu vida. ¿Por qué? Porque el pastor tiene una responsabilidad para contigo. La pregunta es, ¿tú tienes una responsabilidad para con tu pastor? ¿Estás siendo responsable con lo que él te ha enseñado y poniéndolo por obra? ¿O lo estás tomando en poco? Comparándolo con otros pastores,
Cuando Dios te estableció en tu casa, en tu congregación y ha puesto una autoridad sobre tu vida, Dios te va a hablar a través de esa autoridad. No lo tomes en poco, porque yo lo he visto, yo lo he vivido. Y vemos cómo ha faltado en el hombre. Ha faltado hoy vemos que se levantan hombres creyendo que son mujeres por un maltrato quizá de su padre o por una mala experiencia con el hombre, queriendo derrotar un patriarcado cuando el único nombre que por su gracia los hombres tenemos que Dios también tiene es el nombre de Padre, y queremos quitarlo. Y se levantan movimientos para quitarlo. Ojo, que no debemos de dejarnos llevar por cualquier tendencia, porque si no vamos a estar acarriendo y trayendo maldiciones para nuestras vidas. Debemos de analizar las cosas. Claro. Y que ha faltado también que el hombre tome su responsabilidad y modele la verdadera hombría, porque en ningún momento es justificación que yo cambie mi identidad sexual por cómo me trató un hombre o un padre. Eso solamente es justificación para hacer lo que yo quiero, porque si yo quisiera cambiar las cosas, yo busco la solución al problema y evito que se repita ese patrón. Para mis generaciones, la solución no es esa, la solución es que reconozcamos a Jesús, reconozcamos su paternidad. Podemos ver en la Biblia, y quiero llevarte al libro de Génesis capítulo 31, por favor, acompáñame para demostrarte cómo una autoridad puede maldecir a las personas que están bajo su responsabilidad. En el versículo 30 al 32, por favor, acompáñame. Y ya está, déjame ponerte en qué vamos a leer. Está aquí hablando Jacob y está hablando también Labán, su suegro, y le está diciendo: y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel, su esposa, la que más amaba, los había hurtado. Déjame decirte que Raquel tomó esos dioses que pertenecían a su padre y los ocultó. ¿Y qué fue lo que pronunció Jacob sin saber que ella lo tenía? Lo que pronunció fue: aquella persona que tenga esos dioses, que muera. Y déjame decirte que años después, en el momento de dar a luz, su esposa falleció. ¿Y qué fue lo que él declaró? Porque cuando uno da luz no es no, para nada. Es voluntad de Dios que muera la madre o que muera también el hijo. Aunque Dios es soberano y en algunos casos sabe por qué permite este tipo de situaciones. Pero quiero decirte que como autoridad podemos bendecir y podemos maldecir a las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Por eso, si tú tienes problemas de que rápidamente reaccionas y explotas cuando hay un momento de frustración, cuando hay un momento de enojo, lo más conveniente es que la Biblia dice: airaos, mas no pequéis. O sea, podemos molestarnos, pero es mejor hacernos a un lado. ¿Para qué? Para que de nuestra boca no salga maldición. Porque déjame llevarte a Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Y vamos a ver qué dice cuando nosotros nos expresamos mal. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos sin contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, de nuestra boca pueden estar saliendo elementos diabólicos para maldecir a las personas que están bajo nuestra autoridad. Déjame decirte
que es algo muy común también, que uno mismo se maldiga. Vamos a Génesis capítulo 27, versículo 46. Y esto es común verlo en la actualidad, pero gloria a Dios que Él nos ha dejado su palabra. En el versículo 46 dice de la siguiente manera: y dijo Rebeca a Isaac, ¿qué dijo? Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué me sirve la vida si ya perdí mi trabajo? ¿Para qué quiero yo seguir viviendo si ya falleció tal persona? ¿Para qué quiero yo seguir viviendo si he vivido o experimentado un adulterio, un engaño, una traición? ¿Para qué quiero yo seguir viviendo si no soy un bueno para nada? Y uno mismo, ¿qué es lo que está diciendo? Está rechazando la vida. ¿Y qué está diciendo? ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere la vida? Está renunciando a lo que Dios nos da. ¿Para qué? No puedo salir de la situación en la que estoy, no puedo mejorar, no puedo encontrar trabajo, no puedo salir adelante, no puedo triunfar en la vida. ¿Qué estamos haciendo? Maldiciendo nuestra propia vida cuando hablamos de esta manera. Quiero darte una buena noticia. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿cuántas veces Jesús le preguntó que si lo amaba? 3 veces. ¿Por qué? Porque de esa manera estaba revocando que Pedro no lo conocía. Así también nosotros tenemos que revocar todas esas veces en las que hemos actuado maldiciendo nuestra propia vida, creyendo que no vale la pena vivir, creyendo que es mejor el suicidio, creyendo que es mejor morir, declarando: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Porque todo lo que sucede, todo por lo que nosotros pasamos, para los que aman a Cristo, todas las cosas le vienen a bien. Eso que puede estar operando en tu vida en este momento, créeme que es la puerta, que es la oportunidad que Dios te está pidiendo para que tú seas bendecido, para que salgas de esa maldición. Mateo 27, 24 al 25. Déjame darte también otro ejemplo. Hace un momento yo te decía, la bendición de Abraham es que él dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos somos los que nos maldecimos? En este momento, a través de este versículo, tenemos al pueblo de Israel. Cuando Pilato interroga a Jesús y le dice, y ya después de haber hablado Pilato y viendo en el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí el pueblo de Israel estaba proclamando una maldición sobre sus vidas. Y Dios le da una palabra, una promesa a Abraham de decir: bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. Pero si uno mismo es el que se maldice, hay un problema. Estamos rechazando la bendición de Dios. Estamos tomándolo en poco y Dios necesita ser tomado en serio en cada una de nuestras vidas. Dios no es un juego, y el hecho de que yo te esté diciendo estas cosas no es por teatro o por querer hacer show. No, es porque es una verdad, y esta verdad trasciende en este mundo y viene de la eternidad. Porque el verbo fue hecho carne y el verbo estaba desde que se hizo esta tierra, lo que se ve y lo que no se ve, y siempre ha estado.
Dios no puede protegernos de esas maldiciones. ¿Y qué es lo que uno dice? Mi cochina pierna, mi desgraciado hijo, mi repugnante sobrino. O tendemos a decirle a nuestros hijos, compararlos con animales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos maldiciéndonos a nosotros mismos. Mi teléfono bueno para nada. Mi reloj que no sirve. Mi casa mediocre. ¿Cuántas expresiones pudieron haber salido de nuestras bocas de esta manera? Y lo único que estamos haciendo en ese momento es abrir la puerta al enemigo y abrir la puerta a que maldiciones atacaran nuestras vidas. También déjame decirte que hay maldiciones que son lanzadas por siervos de Satanás. Tenemos un ejemplo claro con David. Cuando Goliat iba a enfrentar a David, lo maldijo a David y le dijo: vienes a mí con un palo como si yo fuera un perro. Y lo maldijo a David, pero David supo contestar y dijo: yo no vengo en mi nombre, sino que yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y en nombre de Jehová de los ejércitos rompió toda maldición que pudo haber lanzado Goliat en contra de David y venció. Es decir, que Jehová, el Dios de los ejércitos, venció en ese momento en contra de los dioses por los cuales Goliat maldijo a David. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Hay maneras en las que uno puede ser libre de maldiciones. Y a lo largo de esta predicación y de este mensaje, el Señor quizá ha hablado a tu corazón y te ha hecho ver que puede estar operando una maldición en tu vida, pero déjame decirte que si tú crees, verás la gloria de Dios y esa maldición será rota en tu vida en este momento. ¿Por qué? Porque para poder romper toda maldición, yo te voy a dar unos pasos, pero también déjame decirte que tú puedes ver como una maldición tu enfermedad, pero eso no puede ser, eso no es la maldición, esa es la consecuencia de la maldición. Primero, ¿qué se tiene que hacer? Romper, cortar con toda raíz de maldición, romper con toda maldición. Y déjame decirte que en el día en que Jesús vino, el hacha fue puesta en la raíz y se rompe toda maldición en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo también rompe toda maldición en nuestras vidas. Y una vez que se rompe toda maldición, se puede orar por esa enfermedad y esa enfermedad también ser eliminada de tu vida, ser quitada de tu vida, ser echada fuera de tu vida. Esto es algo que va más allá y que amplía nuestra visión. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesús a través de un arrepentimiento y confesar nuestros pecados. Confesar a Jesucristo. Renunciar a toda fuente de pecado, a toda fuente de maldición, a todo contacto con el ocultismo y con las tinieblas de Satanás. Perdonar a los demás, declarar la palabra de Dios y comprometerse a obedecer. En esta hora, yo quiero invitarte a, primero que nada, te pongas a cuentas con Dios. Y quiero que repitas esta oración. Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de las veces en las que te he rechazado. Me arrepiento de las veces en las que te he tomado en poco. Y hoy, Señor Jesús, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Creo en que tú moriste en la cruz, te hiciste maldición para que yo pudiera recibir una bendición hoy en día
pero que no quedaste en la tumba, sino que resucitaste al tercer día. Y que te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida, y creo que así como yo hoy declaro que tú resucitaste, y creo con mi corazón y lo declaro con mi boca, yo también un día seré resucitado o seré transformado para ir contigo a la eternidad. Renuncio a todo pacto con las tinieblas, a todo pacto con el pecado, a toda maldición que haya sido desencadenada en mi vida. Renuncio a la potestad de las tinieblas y declaro que soy trasladado a la potestad del reino de Dios. Padre, declaro tu palabra que dice que tú fuiste hecho maldición para que yo pueda recibir la bendición de Abraham. Y también, Padre, me comprometo a obedecer. En el nombre de Jesús, amén. Ahora permíteme orar por ti. Padre, en el nombre, cierra tus ojos y concéntrate, porque yo creo que el Espíritu Santo va a llevar a ti, está ahí en donde estás en ese momento. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Padre, que tu palabra dice, Señor, que previendo que tú, Señor Jesús, nos redimiste de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En ti, Señor Jesús, la bendición de Abraham nos alcanzara. Padre, declaro, Señor, y te pido para que en este momento esta verdad se manifieste ahora mismo en cada persona que está viendo esta transmisión y que en la cual pueda estar operando una maldición. Declaro en el nombre de Jesús que se rompe toda maldición causada por la idolatría, deshonra a los padres, aprovecharse del prójimo, aprovecharse del inocente, por toda práctica de aborto, por toda práctica de abuso sexual, por maldecirse a sí mismo, por maldecir a la nación de Israel, por confiar en uno mismo antes que en ti, Señor. Por practicar todo robo, por jurar falsamente, por robar o ser tacaño contigo, por no predicar como tú enseñas, por deshonrar a nuestras autoridades, por maldecir verbalmente o escritamente, Padre, por toda práctica de brujería, Señor, toda maldición, Señor, que haya sido heredada por todo acto de brujería o de ocultismo de los antepasados. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que, Espíritu Santo, tú la rompes en cada vida en este momento, y en el nombre poderoso de Jesús atamos, Señor, toda enfermedad que pueda estar operando por causa de una maldición, Padre Celestial, y desatamos tu sanidad, Padre. Atamos enfermedad, Señor, del coronavirus, Padre, que pueda estar operando en las personas, Padre Celestial, y desatamos tu sanidad, Padre. Atamos, Señor, toda diabetes, Padre Celestial, hipertensión, problemas cardíacos, Padre, por problemas en los pulmones, Señor, problemas en los huesos, Padre. Atamos todas esas enfermedades, Señor, las echamos fuera y desatamos tu sanidad sobre cada persona en este momento. Y así como tú lo hiciste con el centurión, Padre, así en esta hora envío la palabra ahí en donde estás. Y declara: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Dale fuerte esa ofrenda de aplausos al Señor virtual y Dios te bendiga.